Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a continuar con la materia de cirugía 1. El tema es farmacología en cirugía. Un tema muy interesante y voy a comenzar un poco con un repaso de farmacología y microbiología para entrar en materia. Entonces, vamos con la materia. Parte de microbiología es importante para comenzar que algunos antibióticos actúan en determinada parte de una bacteria. Por ejemplo, los glicopéptidos, como la bacitracina y las beta-lactámicos, actúan en la pared celular. También otras van a actuar en el ADN del núcleo, o sea, en el núcleo de la célula, o digo, de la bacteria. Las quinolonas, por ejemplo, actúan a ese nivel. Las rifampicinas actúan en el ARN, ácido ribonucleico, también del núcleo. Y también hay otros antibióticos como los macrólidos, glincosaminas, los fusidanos. La síntesis actúa en la síntesis de proteínas, bloquea la síntesis de proteínas para aniquilar a la bacteria. A nivel de la unidad 50S y a nivel de la unidad 30S también actúa en la síntesis de las proteínas, bloqueando las tetraciclinas, los aminociclitoles y los aminoglucósidos. Otras bacterias van a actuar a nivel de la membrana celular, como la polimixina, ácido paramino, la PABA, paraminobutírico. Entonces, actúan en el metabolismo del ácido fólico, como la trimetopina y las sulfamidas. Entonces, cada antibiótico tiene su forma de actuar en determinada parte de la bacteria para aniquilar a las mismas. Otro concepto importante es con relación a si la bacteria, o digo así, los antibióticos son bacteriostáticos o son bactericidas. Los bacteriostáticos, como las tetraciclinas, los macrólidos, cloramfenicol y las sulfamidas. Bactericidas como los beta-lactámicos, glucopéptidos, aminoglucósidos y las quinolonas. Los antibióticos bactericidas son aquellos que eliminan definitivamente a las bacterias. Y los bacteriostáticos son los antibióticos que prácticamente parcialmente los eliminan y entonces quedan algunas bacterias todavía para poder sufrir determinadas transformaciones, se hacen más resistentes. Entonces, es muy interesante la acción de estos antibióticos. Por eso, una asociación entre bacteriostático y bactericida no es la mejor. Entonces, como dice acá, bactericida más bacteriostático, hay antagonismo, no es bueno utilizar. Pero sí podemos utilizar dos de esta familia, dos bactericidas, entonces ahí sí hay un sinergismo, aumenta la potencia de la acción de los antibióticos. En base a la microbiología clínica, el 99% de las infecciones son producidas solo por 15 gérmenes. Entonces, estos 15 gérmenes es lo que hay que aprender. Creo que en el libro de farmacología pues hay el triple. Pero en la práctica, sobre todo en cirugía, entonces son estos 15 los que hay que aprender. Estos
6 que están acá a la izquierda van con infección en pacientes inmunocompetentes, como infecciones por Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Candida albicans. Y las otras son infecciones en reoperados e inmunodeprimidos, pacientes inmunodeprimidos con bajas defensas. Entonces, estos se infectan por Streptococcus viridans, Proteus, Enterobacter, Enterococcus, Staphylococcus viridans, Pseudomonas, Klebsiella, Bacteroide y Sedatia. Los microorganismos, las bacterias, son organismos procariotas, unicelulares, y poseen un solo cromosoma, que utiliza para su replicación y elaboración de sustancias propias. Los ribosomas para su replicación y elaboración de sustancias que estructuralmente son diferentes a los ribosomas humanos. Los ribosomas son diferentes. Por eso no tiene nada que ver. La envoltura celular aísla el contenido bacteriano protegiéndolo. Además, cumple funciones metabólicas, pues la bacteria no posee mitocondrias. La envoltura celular comprende la capa más interna, que es la membrana celular, que es una barrera osmótica. La capa externa de la pared celular está compuesta principalmente por péptidos glicanos. En las bacterias gram positivas, la pared bacteriana es gruesa por su alto contenido de peptidoglicanos, color púrpura, mientras que en las gram negativas la pared es más delgada, pues la cantidad de peptidoglicanos es menor, color rosado. Esta característica determina la diferencia de coloración. 4. Las bacterias gram negativas tienen una membrana celular externa, la cual está formada por polisacáridos que constituyen las endotoxinas. 5. Otra característica importante es la capacidad de sobrevivir con la presencia de oxígeno, que se les clasifica de acuerdo a la forma en que obtienen energía en aeróbicas y anaeróbicas. Un paciente operado para hacer profilaxis necesita primero el soporte vital, necesita agua y electrolitos, necesita cuidar de la nutrición y finalmente de los antibióticos. Eso es lo que hay que manejar en esencia. También hay que considerar algunos gérmenes residentes y comunes en determinadas partes del cuerpo. Así tenemos que en la piel y faneras están los Staphylococcus aureus y los Staphylococcus epidermidis gram positivos. Cuando hay tejido necrótico está Clostridium. En el árbol respiratorio está Streptococcus alfa y beta, Escherichia coli, Bacteroides y Fusobacterium. Y en las vías biliares está Escherichia coli, Enterococcus, Klebsiella pneumoniae y Clostridium. En las fosas nasales y tubo digestivo alto está el neumococo, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Escherichia coli, Klebsiella, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus epidermidis y especies de lactobacillus. En las vías biliares, Escherichia coli, Enterococcus y Klebsiella. En las vías urinarias, Escherichia coli, Proteus, Klebsiella y Enterobacter. Y en el tubo digestivo bajo, Escherichia coli, Bacteroides fragilis, Streptococcus, Clostridium, Enterobacter, Proteus y Klebsiella. Entonces hay que considerar muy bien estas regiones del cuerpo para pensar en
antibiótico determinado. La vagina por estafilococo, Streptococcus viridans, Escherichia coli, especie de bacteroides y Peptostreptococcus. Las infecciones en cirugía general son producidas por bacterias, como la infección bacteriana se produce cuando se rompe el equilibrio entre el ambiente, los mecanismos de defensa y ocasionados por las bacterias. Factores dependientes del ambiente: la herida, la mala perfusión, la hipoxia y la isquemia. Tejido, ¿cuánto de tejido desvitalizado existe? Los cuerpos extraños. Es un caso de un paciente que ha salido disparado en un accidente, ha salido por el parabrisas, ¿no? Como verán, hay espacios, hay hematomas, paciente gordito, obesidad, a veces el paciente está con diabetes mellitus, ha recibido radioterapia por algún tumor, padecimientos oncológicos. Factores dependientes de los mecanismos de defensa. En esto hay factores inespecíficos. Puede estar o puede depender una infección de la integridad de la piel y las mucosas, el moco, los cilios y la descamación. Y los específicos son la disminución de la inmunidad humoral y celular, la desnutrición, el alcoholismo, el uso de esteroides e inmunosupresores. Y los factores dependientes de las bacterias. Va a depender del tamaño del inóculo, de la clase de herida, de la virulencia de los gérmenes, la estancia hospitalaria y el tiempo operatorio. Más de 3 horas es considerado desfavorable para el paciente. Antibiótico, profilaxis, infección en otros sitios, procedimientos invasivos, y también importa mucho la técnica quirúrgica durante la cirugía. Tenemos entonces, para que no se abra esta herida, entonces han colocado un sistema de protección del abdomen. ¿Cuáles son los criterios básicos para elegir un antibiótico? Solo en función al diagnóstico clínico está indicado el uso de antibiótico. ¿Qué antibiótico se debe usar? En infecciones cutáneas superficiales, la dicloxacilina, las cefalosporinas de primera generación, cefalexina, cefalopina, etc. Infecciones cutáneas profundas con repercusión sistémica, la oxacilina por vía endovenosa, la penicilina G sódica o asociar clindamicina con amikacina por vía endovenosa hasta mejorar el cuadro clínico. Siempre utilizar por vía endovenosa. ¿Habría reacción adversa al antibiótico? ¿Cuáles son los efectos colaterales? Las tetraciclinas, no en niños menores de 8 años y gestantes. Dice que da algunos problemas como manchas en los dientes permanentes, porque la tetraciclina se va entonces a la dentina y entonces no sale más, se queda ahí, quedan los dientes amarillentos. Antecedente de anafilaxia, broncoespasmo, hipotensión, etcétera, sobre todo a las penicilinas, a las cefalosporinas. En estos casos deben evitar. En reacciones retardadas leves a las penicilinas, la reacción a la penicilina G es solo el 1% similar, y de ser necesario se puede usar con mucho cuidado. Las fluoroquinolonas pueden dañar cartílagos de crecimiento en los niños y púberes. Entonces, no se debe usar en gestantes. Requieren reducción de dosis en los nefrópatas, sobre todo con la ciprofloxacina y la levofloxacina. En 5% de ancianos
se presentan náuseas, vómitos, diarrea, cefalea y convulsiones. Pero lo más importante de estas quinolonas es que no se debe usar en los niños porque afecta a los centros de crecimiento de los huesos largos, bloquea entonces a los cartílagos de crecimiento y estos niños no crecen como deben hacerlo. Clindamicina, diarrea por Clostridium difficile, pseudomembranosa, ante el uso prolongado en pacientes con hepatopatías y nefropatías, hay una alteración de su metabolismo hepático. Los aminoglucósidos sin gentamicina son ototóxicos, ambos son del sistema vestibular y del sistema coclear. Son nefrotóxicos y hay inhibición de la transmisión neuromuscular. Los macrólidos, como la eritromicina y los otros, dan injuria colestásica. La lincomicina y la clindamicina, Clostridium difficile, induce a la colitis. Y el metronidazol es neuropático en calcetín o en guante. Ahí hay reacciones de epileptiformes y efectos de disulfiram. O sea, los pacientes que toman metronidazol no deben consumir alcohol porque hay reacciones indeseables. Tenemos una infección grave del escroto. Está tomando aquí todos los planos de la piel. Hay una necrosis. ¿Cuál es la mejor vía de administración? En infecciones severas, preferir la vía endovenosa, generalmente con 2 antibióticos. Esto ya debe uno pensar perfectamente y pasar a la vía oral para tratamiento ambulatorio y, si fuera necesario, complementar el tratamiento endovenoso. ¿Cuál es la duración óptima del tratamiento? En infecciones leves, 7 días. En infecciones severas y con compromiso sistémico, de 10 a 14 días. Y en superposición de infecciones predomina la de mayor número de días. Ejemplo, celulitis con osteomielitis deberá recibir un tratamiento de unas 6 semanas, más de un mes y medio. Y tenemos nuestros pacientes que están muy bien cuidados, se le ha hecho una colostomía con sus bolsas bien protegido, plástico, todo monitorizado manualmente, con tensiómetro, controlando la respiración, el médico a su lado, sin tener la sofisticación de otros centros para hacer el postoperatorio. Aquí una gran necrosis, sin embargo, por el uso de los antibióticos, se ve que está bien, está limpio, entonces se quiere hacer la curación y mantener entonces limpio. Y las curaciones también va a depender del estado de la herida. No es necesario solo curar una sola vez, hay que curar las veces que sean necesarias y los apósitos tienen que estar limpios. Si está con secreción purulenta, hay que cambiarlas las veces que sea necesario. Si hay que curar cada 4 horas, se cura, o 3 horas, de eso va a depender. Aquí no es para curar una sola vez. Tenemos otros pacientes con necrosis y eso de la pared que ya lo mostramos también. Está saliendo incluso un líquido ya intraabdominal. Entonces este paciente está con una gran necrosis. Bien, la profilaxis antibiótica. ¿Cuál es el objetivo de la profilaxis? Es reducir el riesgo de infección de la herida operatoria. Las indicaciones en cirugías limpias contaminadas, en implantación de material protésico y en sospecha de infección grave de herida operatoria. Incluye flora endógena y exógena. Los principios es usar el nivel plasmático útil del antibiótico durante el tiempo de exposición del tejido. No es necesario cubrir todos los microorganismos, siempre media hora antes del acto quirúrgico, siempre media hora antes del acto quirúrgico. Los principios generales de la profilaxis antimicrobiana.
Los principios generales que gobiernan la profilaxis antimicrobiana son: 1. Elección de los antimicrobianos según los patógenos que más veces ocasionan infecciones de la herida operatoria o una determinada operación. Administración de antibióticos poco antes de iniciar la operación para que se alcancen niveles séricos y tisulares altos en el momento de la incisión y durante la operación. Retirada del tratamiento antimicrobiano al final de la operación, a lo sumo 24 a 48 horas después de terminarla. El cumplimiento de estos principios, selección adecuada, momento de administración y duración de la profilaxis antimicrobiana se vigila como parte de la iniciativa de la Sociedad de Cirugía Internacional. Recomendaciones actuales. Primero, hay que observar los microorganismos que pudieran estar implicados en una cirugía limpia. Puede haber estafilococos áureos. Tener en cuenta entonces a los sistemas y mecanismos de acción de los antibióticos. Cirugía de intestino delgado y colon, gram negativos y anaerobios. Cirugía ginecológica, gram negativos y estreptococos beta y alfa hemolíticos. C. Cirugía urológica, gram negativos. Tipo de antibiótico. Usar drogas más efectivas frente a varios patógenos involucrados. 1,5 gramos de ampicilina más sulbactam o 1 gramo de cefazolina en heridas limpias contaminadas. 1 gramo de cefotaxime o ceftriaxona o amicacina, 3 antibióticos, en cirugía gastrointestinal prolongada. 0,5 gramos de metronidazol para anaerobios en cirugía de ileomistal, colon y recto. No usar más de un antibiótico, o sea, monoterapia en lo posible. Momento de administración. Lo más cerca de la incisión operatoria, media hora antes, preferible por vía endovenosa, siempre. Dosis óptima, se recomienda una sola dosis. Otra opción, mantener el antibiótico máximo por 24 horas a la dosis respectiva. No está bien definida si se debe repetir la dosis en cirugías prolongadas de más de 3 horas o ante pérdida sanguínea de más de 1.500 ml. La mayoría de los autores señalan que se debe repetir, máximo por 24 horas postoperatorio. El antibiótico ideal aún no se ha encontrado. Sin embargo, hay que considerar los siguientes conceptos. 1. Acción selectiva y potente por el antibiótico. Sea bactericida. Tenga actividad en fluidos y exudados del organismo. No perturbar las defensas orgánicas. Buen índice quimioterápico sin producir reacciones adversas. No producir alergias. No producir resistencia bacteriana. Óptima absorción, distribución, destino y excreción con buenos niveles bactericidas, efectivo para todas las vías administradas y poder fabricarse en grandes cantidades. El antibiótico entonces debe ser potente, de menor toxicidad y económico. Fracaso de los antibióticos cuando hay resistencia bacteriana, bacterias persistentes de lento metabolismo, defensas orgánicas defectuosas, pacientes neutropénicos, defectuosa absorción de las drogas, inactivación por la flora del paciente y mala penetración del antibiótico en los tejidos, sobre todo cuando hay abscesos. Ahora comenzamos, después de esa revisión, sobre todo microbiológica y farmacológica, vamos a comenzar que en todos los pacientes quirúrgicos se necesitan medicamentos para la preparación preoperatoria, para la prevención de complicaciones, la disminución de los síntomas postoperatorios, como tratar el dolor, las náuseas y vómitos, o para tratar las posibles complicaciones. Es muy importante que el cirujano conozca con profundidad la farmacología para que pueda emplear los medicamentos necesarios como analgésicos, antibióticos y otros
manera más racional y efectiva en cirugía. Profilaxis antibiótica en cirugía. La profilaxis antibiótica en cirugía, que también utiliza la palabra PAC para eso, pretende reducir el número de microorganismos más frecuentes por debajo de un nivel crítico durante la intervención quirúrgica, manteniendo niveles inhibitorios de antibiótico a nivel de los tejidos y el plasma en el momento de la incisión y durante todo el procedimiento quirúrgico. La PAC, o sea, la profilaxis antibiótica en cirugía, en los últimos 20 años ha salvado más vidas que cualquier otro avance en cirugía. Sin embargo, la profilaxis quirúrgica no exime de medidas adecuadas de higiene y asepsia. Factores de riesgo de infecciones quirúrgicas. Ambientales, la humedad y calor, la higiene pobre, el medio microbiológico, la esterilización del instrumental, la terapia previa que recibe el paciente, radioterapia, citostáticos, inmunosupresores como se usa en el cáncer, esteroides, pacientes con enfermedad preexistentes, pacientes que tengan diabetes sometidos a cirugía, pacientes en malnutrición, deficiencia inmunológica, con insuficiencia renal, trastornos de la coagulación y con deficiencias vitamínicas, pacientes, condiciones del paciente, edad avanzada, defensa deteriorada y obesidad. Creo que esto es muy importante para manejar los riesgos de las infecciones quirúrgicas. Con relación a los antibióticos profilácticos, se debe señalar que la forma más eficaz de prevenir las infecciones es utilizar una técnica quirúrgica adecuada, rápida y de excelente calidad, unidas a una correcta política de antisépticos. En forma general, existen dos indicaciones claras para el uso de antibióticos profilácticos. Uno, cuando existe un alto porcentaje de infección. Dos, cuando el riesgo de infección sea bajo, pero las consecuencias de la misma sean catastróficas. En la evaluación del riesgo de infección se ha utilizado una serie de índices de riesgo determinados por diversos factores, tales como características de la cirugía, el tipo de la herida o el diagnóstico. El primer índice de riesgo fue adoptado por el Consejo Nacional de Investigación, el National Research Council, y que incluye como parámetro el grado de contaminación de la herida quirúrgica. De acuerdo a este índice, la herida operatoria, conforme al grado de infección, se clasifica en limpia, con una tasa de infección del 1 al 5%. ¿Cuándo es limpia? Cuando no existe infección previa y ausencia de traumas. La cirugía no penetra el tracto digestivo ni el respiratorio o genitourinario. Traumática, no presenta inflamación, no hay alteraciones de la técnica y asepsia quirúrgica. No está indicada la profilaxis antibiótica antimicrobiana, excepto implantación de prótesis ortopédicas, por ejemplo, puede ser una prótesis de rodilla, digamos, una prótesis de la cadera, o cirugías cardiovasculares, craneotomía y cirugía oftálmica por cataratas. Son cirugías limpias, pero sin embargo, el porcentaje de infección es bajísimo, es preferible asegurarnos porque son órganos demasiado delicados. Una cirugía limpia contaminada, la tasa de infección es de 5 a 15%. Es cuando se penetra una cavidad que contiene flora microbiana, como la cirugía que penetra el tracto digestivo o respiratorio. La contaminación no es excesiva. Hay errores menores de técnica quirúrgica, la mínima de técnica estéril, intervenciones muy traumáticas, tejidos exentos de microorganismos, indicación de profilaxis, siempre está indicada. Tasa de infección es de 5 al 15%. Hay una diferencia sustancial entre una herida limpia y la herida limpia contaminada. 3. Herida contaminada
propiamente dicha, la tasa de infección va del 15 al 30%. Son heridas abiertas, accidentales y recientes, menos de 4 horas. Contaminación franca, proveniente del tracto gastrointestinal, por heridas traumáticas, por errores mayores de técnica quirúrgica, cirugía del tracto genitourinario o vía biliar, presencia de orina o bilis infectada, cirugía a través de tejidos limpios para llegar a un absceso. Indicación de profilaxis siempre está indicada. 15 al 30%. Finalmente, 4. La clasificación de sucia, cirugía sucia. La tasa de infección va muy alto. 30 a 40% de los pacientes se infectan. Es cirugía sucia aquella en la que los microorganismos están presentes en zonas habitualmente estériles antes del inicio de la cirugía. Incluye heridas abiertas accidentales con tejidos necrosados y más de 4 horas de haberse producido. Cuando los tejidos presentan signos evidentes de infección, heridas traumáticas con severa contaminación, víscera perforada, indicación de profilaxis. No cabe hablar de profilaxis, sino de tratamiento anticipado. Hay que tener en consideración que son heridas graves. Riesgo de infecciones. Clasificación de las heridas quirúrgicas según el riesgo de infección e indicación. De acuerdo con lo anterior, las heridas limpias no tendrían indicación de profilaxis antibiótica, solamente estaría indicada en las heridas limpias contaminadas. Las heridas contaminadas y sucias requieren antibióticos terapéuticos. Este índice es uno de los más utilizados, sin embargo, ha demostrado no ser suficiente como predictor del riesgo de infección en determinados grupos de pacientes. La razón es que no incluye otros determinantes importantes de la infección quirúrgica. Por ejemplo, no tiene el mismo riesgo de infección en paciente mayor de 60 años sometido a una colecistectomía que uno de 20 años. De la misma forma, el riesgo de infección es diferente si la cirugía dura 30 minutos o por el contrario dura 4 horas. De acuerdo a la evidencia actual, se ha establecido que la profilaxis antibiótica está indicada. 1. Procedimientos que comprometen el tracto gastrointestinal, esófago, estómago, intestino delgado, vía biliar, colon o apéndice. 2. Procedimientos de cabeza y cuello que incluyen la orofaringe. 3. Procedimientos ortopédicos con colocación de material de osteosíntesis. 4. Cirugía vascular de las extremidades y abdominal. 5. Craneotomía. Claro, el cerebro es muy lábil. Hay que cubrir con antibióticos. 6. Procedimientos cardíacos con esternotomía mediana. 7. Histerectomía. 8. Cesáreas primarias o en los casos que presentan ruptura prematura de membranas. 9. Procedimientos que incluyen la colocación de prótesis. La profilaxis es opcional y el nivel de evidencia que sustenta la recomendación es menor. Se recomienda en los siguientes procedimientos: cirugía de mama y hernia rápida. Otros procedimientos limpios en los cuales el cuadro clínico del paciente indica un riesgo de infección alto, aplicando el índice de riesgo. 3. Cirugías de las vías biliares y gástrica de bajo riesgo. 4. Procedimientos urológicos abiertos. Está indicado el uso de antibióticos profilácticos. En los procedimientos transuretrales se recomienda la erradicación de la infección urinaria antes del procedimiento. Clasificación por el grado de contaminación. Principio de profilaxis antibiótica de infección de heridas en cirugía. Profilaxis antibiótica en cirugía, PAC. No reemplaza una depurada técnica. Un buen antibiótico no cubre una mala cirugía.
2. Selección adecuada del paciente y de la cirugía de acuerdo al riesgo de infección. Seleccionar el antibiótico contra el germen patógeno más probable. Es importante conocer la propia flora de cada institución y su sensibilidad a los antibióticos utilizados en la profilaxis. 4. Un solo antibiótico es casi siempre efectivo. 5. El antibiótico debe ser administrado inmediatamente previo a la cirugía. La recomendación actual es administrar la dosis del antibiótico en el momento de la inducción anestésica. Repito, actualmente es necesario administrar la dosis del antibiótico en el momento de la inducción anestésica. La vida media debe ser suficientemente larga como para mantener niveles tisulares durante la cirugía. La dosis debe ser igual a la dosis terapéutica completa con el objeto de lograr adecuados niveles séricos y tisulares. Se utiliza una segunda dosis si el procedimiento dura más de 4 horas o el doble del tiempo de la vida media del antibiótico. No es necesario utilizar profilaxis por más de 24 horas. Se debe utilizar el antibiótico menos tóxico, de más bajo costo y que menor inducción de resistencia bacteriana produce. 10. El comité de infección debe hacer un control permanente de los gérmenes resistentes que puedan surgir y hacer recomendaciones sobre los esquemas utilizados. Cada hospital entonces tiene un comité de infecciones para realizar estos estudios en su laboratorio, porque cada hospital tiene sus propios gérmenes resistentes, ¿no?, que se tiene que manejar de acuerdo a eso a los pacientes. Organismos del tracto gastrointestinal que son posible causa de infección de heridas. La boca y el esófago, estreptococo, anaerobios o anaerobios, bacteroides, peptoestreptococo, estómago, bacilos entéricos gram negativo y estreptococo. Tracto biliar, bacilos entéricos gram negativo y enterococo, anaerobio, clostridium. Ileum y colon, bacilos entéricos, anaerobios, gram negativo, bacillus fragilis, peptoestreptococo y clostridium. Mucho cuidado con el clostridium. Profilaxis antibiótica de cirugía, recomendados de acuerdo a los gérmenes más frecuentes. Aerobios gram positivo y gram negativo. Cefazolina, dosis 1 gramo, vía intravenosa. Paciente alérgico o germen resistente, mejor utilizar vancomicina, 1 gramo intravenoso. Verán, no estamos viendo penicilina y sobre todo combinación para aerobios y anaerobios, clindamicina o metronidazol más aminoglucósido o su equivalente, 600 miligramos la clindamicina, metronidazol 1 gramo, aminoglucósido 1,5 miligramos por kilogramo peso intravenoso. Agente único para aerobios y anaerobios, la cefoxitina, 1 gramo intravenoso. Ven cómo es el esquema fácil y sencillo. Eso es lo que hay que recomendar y eso es lo que hay que aprender. No es necesario aprender todos los antibióticos, sino los que más tenemos a mano son estos. La indicación de antibiótico profilaxis en base al tipo de heridas. La cirugía limpia. El riesgo de infección es bajo, por lo que no está indicado el uso de antibióticos profilácticos, excepto en la herniorrafia inguinal, donde existe evidencia que avala el uso de cefazolina para evitar fascitis necrotizantes severas. 2. La cirugía limpia contaminada. Incidencia de infección relativamente alta, por lo que es indicación absoluta de uso de antibiótico terapia. Ejemplo, cirugía convencional electiva de vías biliares. Cirugía contaminada, siempre están indicados. No se pueden considerar como profilácticos, porque se continúa su uso en forma terapéutica por un periodo más prolongado. Una cosa es manejar lo profiláctico y otro es continuar entonces la terapéutica por más periodos. Por lo general se usan combinaciones de antibióticos, clindamicina o metronidazol más un aminoglucósido.
una cefalosporina de tercera generación o la combinación de ampicilina con sulbactam o cefoperazona con sulbactam. Cirugía sucia, iguales consideraciones que para las heridas contaminadas. Factores de riesgo. Existen riesgos comunes a cualquier tipo de cirugía que obligan al uso de antibióticos ante cualquier tipo de cirugía. Y son: 1. Más de 3 diagnósticos en su historia de vida. 2. Hospitalización prolongada debido a la colonización por bacterias multiresistentes. 3. Pacientes mayores de 70 años por su fisiología especial. Los antibióticos son fármacos que se utilizan para tratar las infecciones. Sabemos que los antibióticos son sustancias producidas por microorganismos que destruyen, suprimen o inhiben a otros microorganismos. Actualmente se sintetizan químicamente sin provenir de algún organismo. Se encuentran en el mercado cada vez mejores antibióticos debido a nuevas técnicas de investigación que hacen que aparezcan derivados más potentes con menos efectos colaterales y con una menor resistencia a las bacterias. Por su mecanismo de acción, los antibióticos se clasifican entonces: 1. Bloqueo de la síntesis de la pared celular inhibiendo el entrecruzamiento del peptidoglicano. ¿Cuáles son esos antibióticos? Son estos. Así, esto hay que aprender, ¿sí o sí? Penicilina, ampicilina, cefalosporina, picarcilina, piperacilina, imipenem y aztreonam. Esos actúan en el bloqueo de la síntesis de la pared celular. 2. Bloqueo de la síntesis del peptidoglicano, la bacitracina, la cicloserina y la vancomicina. De este grupo el que más se utiliza es la vancomicina. Bloqueo de la síntesis proteica en la subunidad ribosomal 50S. Cloramfenicol, menos usado actualmente, los macrólidos y eritromicina, lincomicina, clindamicina, estreptograminas como la inuristina, la dalfopristina y el linezolid. 4. Bloqueo de la síntesis proteica en la subunidad ribosomal 30S, aminoglucósidos y tetraciclina. Bloqueo de la síntesis del nucleótido, las sulfonamidas y el trimetropino. Bloqueo del DNA y la topoxisomerasas, las quinolonas. Bloqueo de la síntesis del ARN, la rifampicina, la introducción de membranas bacterianas fúngicas, las polimixinas, la introducción de membranas fúngicas, la anfotericina B, la nistatina y los azoles como el fluconazol. 10. Análogos de ácidos nucleicos que inhiben enzimas virales, el aciclovir, la ciclobudina, ganciclovir y la vidaravina. Gran uso que se tiene, vamos a revisar un poco las penicilinas. Se administran por vía oral, penicilina B, parenteral intravenosa absódica, parenteral intramuscular, la benzatina. Por vía oral solo se absorbe el 30% con un pico de acción en 30 minutos. Se excreta en bilis y orina, atraviesa la barrera cerebral cuando hay inflamación y se elimina más del 60% en una hora. ¿Cuáles son las indicaciones? Infecciones por focos gram positivos y algunos gram negativos. Neumonía por neumococo, meningitis por meningococo, faringitis estreptocócica, endocarditis, meningitis, artritis, neumonías estreptocócicas y sífilis. También indicaciones son por Clostridium diphtheriae, Bacillus anthracis, Clostridium, excepto Bacteroides fragilis, Actinomyces israelí, Streptobacillus moniliformes, Pasteurella montosida, Listeria monocytogenes, Leptospira, Treponema pallidum y Borrelia. Dosis de las penicilinas. Las penicilinas orales en realidad se usan ya después para completar el tratamiento. Siempre hay que utilizar las de vía endovenosa. En niños, de 50 a 100.000 unidades por kilogramo por vía
y en los adultos de 200.000 a 350.000 unidades internacionales por kilogramo y por día por 4 veces al día, o sea, cada 6 horas. La penicilina benzatínica podemos utilizar 300 a 600.000 unidades intramusculares en niños pequeños y 900.000 en niños mayores de 27 kilos y en adultos de 1.200.000 unidades intramusculares. Las contraindicaciones son las alergias y los efectos colaterales, la hipersensibilidad, anafilaxis, urticaria, fiebre y choque anafiláctico. Cuidado con el choque anafiláctico. Penicilinas resistentes a la penicilinasa. Son resistentes a la hidrólisis de la lactamasa beta o beta-lactamasa. Nombre: oxacilina, dicloxacilina y cloxacilina. Indicaciones: Staphylococcus aureus resistente a penicilina normal. Dosis en los niños vía oral 50 a 100 miligramos por kilogramo por día por 4 días. Vía intravenosa 100 a 300 miligramos por kilogramo por día durante 4 días. Y adultos vía oral 2 a 4 gramos terapéuticos. Vía intravenosa 2 a 12 gramos 4 veces por día. Aminopenicilinas son desactivadas por las penicilinasas. Nombre: ampicilina, amoxicilina alcanzan picos adecuados en 1 hora, con vida media aproximada de 3 horas y se excretan por riñón y por bilis. Indicaciones: infecciones respiratorias geniturinarias, meningitis, infecciones por salmonela. La combinación de amoxicilina con clavulanato es más potente e inhibe la beta-lactamasa. Dosis latentes 25 a 50 miligramos por kilogramo por día durante 2 días. Niños 100 a 200 miligramos por kilogramo por día, 3 a 4 dosis. Y adultos 1 a 4 gramos por día cada 6 horas, infecciones leves, 2 a 12 gramos por día cada 6 horas en las infecciones graves. Amoxicilina, clavulanato 50 miligramos cada 8 horas. Carboxipenicilinas y uridopenicilinas son activas en el tratamiento contra Pseudomonas aeruginosa, aunque son sensibles a beta-lactamasa. Nombre: carbenicilina, piperacilina, meslocilina y piperacilina. Se absorben con rapidez y se excretan activamente por el riñón. Indicaciones: infecciones causadas por Pseudomonas aeruginosa. Dosis: carbenicilina 2 a 4 gramos por día divididas en 4 dosis. Piperacilina más clavulanato 200 a 300 miligramos por kilogramo por día en 4 dosis parenteral. Mislacilina y piperacilina 6 a 18 gramos por día divididos en 4 dosis. La piperacilina viene combinada con clavulanato y la piperacilina con tazobactam, que inhiben la lactamasa beta. Contraindicaciones: insuficiencia cardíaca, porque hay una excesiva administración de sodio. Interacciones: la carbenicilina aumenta la excreción de potasio. Interferencia de la actividad plaquetaria. Los otros antibióticos no presentan estas reacciones. La carbenicilina se usa mucho, pero hay que tener en cuenta estas reacciones. Cefalosporinas son antibióticos bactericidas que actúan sobre la pared celular. Estos han venido por generaciones. La primera generación: cefalotina, cefazolina, cefapirina, cefalexina, cefadrina y cefadroxila. La cefalotina y la cefazolina no se absorben en forma adecuada por el tubo digestivo. Son dolorosos por vía intramuscular, por eso se administra intravenoso. Entonces, cefalotina y cefazolina. Excelente. Cefalexina y el cefadrol se toleran muy bien y se absorben con rapidez en el tubo digestivo. Se excretan principalmente por riñón. Indicaciones similares a la penicilina. Dosis: cefalexina niños 25 a 50 miligramos por kilogramo por día, fraccionada en 2 a 4 dosis, y los adultos 1 a 4 gramos por día en 4 dosis. Segunda generación: el cefaclor, el cefproxil, las dos vía oral, el cefamandol, cefuroxima, cefonicida, cefoxitina y cefminox.
Mejoría en su espectro y aumenta en la duración de su vida media en relación con el de la primera generación. Dosis cefaclor, niños, 20 miligramos kilo peso por día vía oral, adultos 750 miligramos cada 8 horas. Cefuroxima, adultos 500 miligramos, 1 gramo cada 8 horas, intravenoso o intramuscular y vía oral. Contraindicaciones, efectos colaterales, hay teratogénesis y carcinogénesis, igual que la primera generación. Carcinogénesis, no hay que exagerar con el uso de estas cefalosporinas de la segunda generación. Tercera generación, cefotaxima, ceftrioxona, cefixima, ceftibuteno y la ceftazidima. Mayor vida media, en especial de la ceftriaxona, en 8 horas. Potencia y espectro similar a las generaciones anteriores. Administración intravenosa, pero cefixima y ceftibuteno por vía oral. La cefotaxima. Niños de 50 a 100 miligramos kilo peso día en 3 a 4 dosis. Adultos 3 a 12 gramos por día en 3 a 4 dosis. Ceftriaxona. Niños 20 a 80 miligramos por kilogramo por día cada 24 horas. Adultos 1 a 4 gramos por día en una dosis. La cefixima, niños de 8 miligramos por kilogramo por día en 2 tomas y adultos 400 miligramos. Indicaciones: infecciones graves sistémicas resistentes a generaciones previas. Los antibióticos de la tercera generación son activos contra Pseudomonas aeruginosa. La ceftazidima es uno de las más activas contra Pseudomonas aeruginosa vía intramuscular o intravenosa. Dosis 25 a 150 miligramos kilo peso día en 3 dosis. Adultos 2 a 6 gramos por día en 2 dosis. Administrar con lentitud y en forma diluida. Ojo, produce flebitis. Cuarta generación de cefalosporina, la cefipima y la cefpiroma. Se administran vía intravenosa. La vía media es de 1.8 a 2.2 horas. Entonces hay que ajustar la dosis cuando hay insuficiencia renal. Indicaciones: infecciones graves, septicemias, meningitis, presencia de gérmenes mieloresistentes. Dosis: niños 100 miligramos kilo peso día en 2 dosis y los adultos 1 a 6 gramos cada 24 horas en 3 dosis. Finalmente, las de quinta generación. El ceftobiprol es una cefalosporina activa tanto frente a Staphylococcus aureus como Staphylococcus coagulasa negativos, sensible y resistente a meticilina, así como frente a las cepas resistentes a vancomicina. Este compuesto se une e inhibe a la mutada enzima TBP2A y de esta forma inactiva a Staphylococcus coagulasa negativos, sensibles y resistentes a meticilina. Su espectro es similar a la de las cefalosporinas de cuarta generación, cefepima y cefpiroma, muy activo frente a Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae, no productores de beta-lactamasas de aspecto extendible, Proteus mirabilis, Providencia, influenza, morgonella y meningitis y Neisseria gonorrhoeae y Moraxella catarrhalis. No es activo frente a los bacilos no fermentadores, Stenotroponomas, Acinetobacter, Pseudomonas aeruginosa, ni frente a gérmenes anaeróbicos. Dosis: adultos, la dosis recomendada es de 500 miligramos, administrados como infusión intravenosa de 2 horas de duración cada 8 horas. El cambio a un antibiótico oral apropiado puede ser considerado después de la finalización de al menos de 3 días de tratamiento con ceftobiprol intravenoso, dependiendo de la respuesta clínica del paciente. Niños, este antibiótico no está recomendado para niños o adolescentes menores de 18 años. Ceftarolina es también una cefalosporina activa frente a Staphylococcus aureus como a Staphylococcus coagulasa negativo, sensible y resistente a meticilina, así como frente a las recientes cepas vancomicina resistentes y daptomicina resistentes.
También incluye en su espectro a Streptococcus pneumoniae, incluyendo las cepas meticilin resistentes, Haemophilus influenzae, incluyendo las cepas productoras de beta-lactamases. Acción en infecciones de piel y tejidos blandos complicados. Tienen infecciones quirúrgicas por pseudomonas, neutropénicos, septicemia, infecciones graves y resistentes. Tiene mejor actividad contra estafilococcus. Dosis 600 miligramos cada 12 horas, en una hora, por 5 a 7 días en neumonía de la comunidad y 5 a 14 días en infecciones de piel y tejido. Otros lactámicos beta, como las carbapenemas, nombre imipenem, meropenem, doripenem, imipenem, no se absorbe de manera adecuada por vía oral y se desactiva en la célula tubular renal si no está asociado a un compuesto que inhibe la degradación, que es la cilastina. La vida media es de 1 hora. Las indicaciones: procesos de infecciones graves del tubo digestivo, vías respiratorias, aparato urológico, infecciones gineco-obstétricas. Dosis: niños 15 miligramos kilopeso día por día en 4 dosis, adultos 1 a 2 gramos por día en 2 dosis. Se administra en infusión para pasar en 1 hora. Hay que pasar este antibiótico en 1 hora. Meropenem, niños de 10 a 20 miligramos kilogramos peso por día en 3 dosis, adultos 1,5 a 3 gramos por día en 3 dosis. Efectos colaterales: náuseas, vómitos, vértigo, fasciculaciones, confusión. Doripenem cubre bien infecciones abdominales, neumonía nosocomial, neumonía asociada a ventilación mecánica, infecciones urinarias complicadas. Aminoglucósidos. Actúan en el ARN ribosomal, la subunidad 35. Son sustancias bactericidas. Indicaciones: se utilizan en combinación con otros fármacos para generar sinergia o aumentar el espectro de cobertura. Se usa en neumonías, infecciones gastrointestinales, sepsis, meningitis, peritonitis, dermatitis tópica. Gentamicina. Este aminoglucósido se usa en los niños de 6 a 7,5 miligramos por kilogramo por día en 2 dosis, solo en 2 dosis. Los adultos es de 3 a 5 miligramos por kilogramo por día en 2 o 3 dosis, por en 2 dosis. Contraindicaciones: nefrotoxicidad, ototoxicidad e hipersensibilidad. Interacciones: a dosis altas con cefalosporinas pueden producir bloqueo neuromuscular. Con la amicacina, 15 miligramos por kilogramo por día en 1 o 2 dosis. Es otra aminoglucósida. La metilmicina, de 3 a 6 miligramos por kilogramo por día en 1 o 2 dosis. Y la neomicina, que se usa solo vía oral, de 4 a 6 gramos por día en 4 dosis. Se usa para el tratamiento en coma hepático, y el uso importante en la preparación colónica preoperatoria. Cloranfenicol. Esta se puede administrar por vía oral o intravenosa. Vía principal de eliminación es por conjugación hepática y después el metabolito se elimina en la orina. La vida media es de 4 horas. Indicaciones: fiebre tifoidea, meningitis bacteriana, anaerobios, Rickettsia brucellosis. Dosis: niños 25 miligramos kilogramo peso por día en 3 dosis, adultos 50 miligramos por kilogramo día en 3 dosis, límite 3 gramos en 24 horas. Contraindicaciones: hipersensibilidad. Interacciones: disminuye el metabolismo de clorpramida, tolbutamida, fenidantoína y dicumarona. Efectos colaterales: produce neuritis, hipersensibilidad, el síndrome gris en los recién nacidos y la anemia, y da anemia aplásica. Este antibiótico actualmente casi no se usa, ¿no?, por el problema que da anemia aplásica. Sin embargo, en los pacientes que no mejoran, que son resistentes a los antibióticos, a fiebre tifoidea o a meningitis bacteriana, sí se puede utilizar como última instancia, haciendo conocer al paciente y a los familiares.
los efectos indeseables que después pueden aparecer como una anemia aplástica. Vancomicina. Esta es activa frente a bacterias gram positivas, aerobias y anaerobias, un gran antídoto, incluyendo cepas de estafilococo productores como de penicillinasa y meticilin sensibles o resistentes y las cepas de neumococo penicilin resistentes. Se absorbe en forma deficiente por el tubo digestivo, por lo que se administra solo por vía intravenosa en infusión durante 60 minutos. No se debe administrar por vía intramuscular, se absorbe poco y es muy doloroso. Indicaciones: infecciones graves por estafilococos resistentes a meticilina, colitis pseudomembranosa. Dosis: niños 40 miligramos kilogramos peso por día en 3 dosis. Adultos 500 miligramos a 1 gramo día dividido en 4 dosis. Ya sabemos, es por vía endovenosa solamente. Bien. Otro buen antibiótico es el metronidazol. Se absorbe por completo después de la ingestión oral. Penetra a todos los tejidos, incluso a la placenta, a la leche y a la ladera hematoencefálica. Las indicaciones son infecciones graves por bacterias anaeróbicas, de inyección. También se puede tratar trofoceitos de parásitos, amebiasis y giardiasis. Helicobacter pylori. Dosis: niños 40 miligramos por kilogramo por día en 4 dosis. Adultos 1.5 a 2 gramos por día por 10 días divididos en 3 a 4 dosis. Contraindicaciones en las discrasias sanguíneas, primer trimestre del embarazo, padecimientos activos del sistema nervioso central. Las interacciones: el alcohol produce reacción antabús, por lo que está contraindicado consumirlo durante el tratamiento. Los anticoagulantes aumentan su acción. La cimetidina disminuye el metabolismo hepático del metronidazol. Efectos colaterales: da una neuropatía, ataxia, náusea y vómitos, hipersensibilidad, leucopenia, pancreatitis y poluria. Eso con relación a otras patologías, esquemas que existen en el libro. Eso lo van a leer y lo van a preparar. No vale la pena repetir, por eso he tomado bacteriología tomar para revisar un poco, pero los esquemas están en el libro y entonces eso hay que estudiarlo y hay que aplicarlo ya por cada especialidad. Aquí dice algo Joan Getty: el cirujano se dedica a la actividad más divina que existe, curar sin milagros y hacer milagros sin palabras. Buenas noches, vamos a continuar la próxima.